Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Soy el maestro de quinto año de educación secundaria del área de física. Mi nombre es Franz Richard Chura Apaza. El día de hoy vamos a ver el tema de fuerzas y tipos de fuerzas. Comencemos. Dentro de este tema, lo que nos interesa más que todo es cómo identificar y cómo representar estas fuerzas, dónde podemos encontrarlas y cómo podemos realizar nuestros distintos ejercicios. Sin más que decir, les invito a ver el siguiente video. Un estirón, un empujón, un lanzamiento, la atracción de un imán, son causadas por fuerza. Fuerza es como llamamos al empuje o atracción de unos cuerpos sobre otros, como la causa que mueve las cabinas de teleférico en La Paz, el empuje del viento sobre las aspas de un generador eólico en Cochabamba, o el tirón de un buey arrastrando un carretón en Santa Cruz, la atracción entre dos imanes, el golpeo de tu pie sobre la pelota o el simple hecho de arrugar una hoja de papel. Pero debemos entender que la fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerzas sobre otras, y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeño, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota, y otras afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Entonces, una fuerza, aparte de poder cambiar la dirección de un cuerpo que está en movimiento, es todo lo que hace que un cuerpo se deforme o se ponga en movimiento. Analicemos estas palabras. Se dice que la fuerza puede cambiar el movimiento. Por ejemplo, cuando jugamos voleibol o un partido de fútbol, al golpear la pelota, cambiamos su dirección original. También las fuerzas pueden causar movimiento, lo que significa que producen aceleraciones en los cuerpos. Por ejemplo, cuando aplicamos una fuerza sobre un balón para lanzarlo a la canasta, el balón cambia su velocidad, es decir, adquiere una cierta aceleración. Así ocurre también cuando empujamos un objeto, cuando lanzamos una piedra a un río o cuando abrimos una puerta. Por último, dijimos también que una fuerza puede deformar un cuerpo. Eso significa que cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto elástico, se produce una deformación en el objeto. Así ocurre, por ejemplo, cuando aplastamos una esponja, arrugamos una hoja de papel, estiramos un resorte o al doblar una varilla elástica. Tipos de fuerzas. Las fuerzas actúan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, es decir, cuando los objetos se tocan. Pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. Para entender mejor los tipos de fuerzas, expliquemos aquellas que debemos conocer muy bien para este contenido de aprendizaje, es decir, para conocer muy bien las fuerzas de equilibrio estático en la madre tierra y el cosmos. Fuerzas por contacto. Resulta de la interacción entre dos cuerpos a través de un contacto físico entre ellos. Existen distintas clases de fuerza de este tipo. Las principales son la fuerza normal, fuerza de fricción y fuerza de tensión. Fuerza de tensión
es ejercida mediante la acción de un cable, cuerda, cadena u otro objeto sólido similar. Fuerza de fricción es la fuerza que se opone al cambio de movimiento de los cuerpos, ejerciendo una resistencia al estado de reposo o de movimiento. Fuerza normal es aquella que ejerce una superficie sobre el cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Su dirección es perpendicular a la superficie de apoyo, es decir, forma 90 grados. Y su sentido es hacia afuera. Existen más fuerzas por contacto, pero en esta oportunidad nos interesa aprender estas tres. ¿Por qué? Porque serán estas las que vamos a utilizar constantemente en este trimestre. Y para entenderlas mejor, diferenciarlas, identificarlas y ver la característica que tiene cada una de ellas, veamos en la pantalla las tres juntas. Fuerza de tensión, fuerza de fricción y fuerza normal. Como podemos observar, cada una de ellas tiene una característica principal y se manifiesta en muchas acciones en nuestra vida diaria. Ahora veamos fuerzas a distancia. Estas resultan de la interacción entre dos cuerpos sin que exista contacto físico. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética y la fuerza electrostática. Fuerza gravitatoria es la fuerza que ejerce la masa de los cuerpos sobre los objetos cercanos, o sea, atrayéndolas hacia sí. Es decir, la atracción entre dos cuerpos con una determinada masa. Esta fuerza se hace notable cuando todos o alguno de los objetos que interactúan tiene una gran cantidad de masa. Un ejemplo de esto es que entre el planeta Tierra y los objetos y seres vivos que vivimos sobre su superficie existe una fuerza de atracción gravitatoria entre ellos. Es por eso que se dice que nosotros estamos pegados al suelo, es decir, que estamos atraídos hacia el centro de nuestro planeta Tierra. Fuerza electromagnética es producida por el movimiento de partículas cargadas y esto nos hace referencia a una estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. Fuerza electrostática se refiere a la fuerza que tienen los cuerpos cuando sus partículas se atraen o se repelen, según sus cargas eléctricas. Es por eso que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Y estoy seguro que esto lo han escuchado más de una vez. Pero para observar este fenómeno de la fuerza electrostática y ver cómo se manifiestan estas fuerzas, hagamos un pequeño experimento. ¿Cuáles serán los materiales? Sencillamente solo serán tres: un globo, pedacitos de papel y un pedazo de tela. Lo que hacemos es inflar el globo, frotar en la tela y acercar el globo a los pedacitos de papel. Y es ese momento que vamos a observar que el globo, por fuerza electrostática, atrae los pedacitos de papel. Para finalizar, haremos una pequeña valoración y una reflexión sobre lo que aprendimos el día de hoy. Pudimos comprobar que las fuerzas en sus distintos tipos están presentes en todo lugar. Por lo tanto, cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia, también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras.
¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Como pudimos observar, la representación de la fuerza es muy importante para poder estudiar el tema de la estática en la madre tierra. También les invito a revisar el texto elaborado por el Ministerio de Educación disponible en la página del mismo. Sin más que decir, me despido hasta la próxima clase. Que estén bien. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.